nuestro segundo bloque conversaremos con el ingeniero Andrés Johamovich, quien nos dará a conocer su apreciación sobre la situación de la agroindustria y las perspectivas del sector para los siguientes años. Adelante con la entrevista. Buenas tardes, nos encontramos con Andrés Johamovich, gerente general de Proagro, miembro de la empresa que forma parte del grupo Cervesur. Vamos a conversar con él un poco, que nos informe cuál es la realidad por la que viene atravesando el sector y qué perspectivas o proyecciones tenemos para adelante. Buenas tardes, Andrés. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación real del sector agroindustrial? Notamos una baja el año pasado, el BCR acaba de sacar su reporte de inflación y también proyecta una baja para este año. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, parte de la baja que ha habido el año pasado ha sido producto de distintas circunstancias como el llamado fenómeno del Niño, ¿no? Eso ha afectado en varios de los productos, ya sea por calidades, rendimientos, etcétera, etcétera. Así que yo diría que lo que ha sucedido el año pasado no es una tendencia, sino más bien es una excepción, ¿no? Y todos esos niveles deben recuperarse. O sea, tenemos todavía futuro en el tema, pues supuestamente íbamos a diversificar y se sentía como una caída, como que caíamos todos en cascada. ¿No va a ocurrir eso? No, o sea, como digo, ha ocurrido el año pasado por diversas circunstancias, en particular por el tema de este calentamiento que hemos tenido en todo el país. Pero yo no creo que, o sea, de ninguna manera eso significa una caída. Es más, o sea, el Perú sigue siendo, digamos, los ojos del mundo se están puestos en nuestra agricultura, en este boom de agricultura que sigue creciendo, que sigue diversificando, seguimos ganando tierras y esa es la tendencia. Hace poco estaba con una de las empresas de riego tecnificado y me decían, sí, para nosotros, o sea, estas empresas de una empresa israelita a nivel mundial, y me decía, para nosotros el Perú es el tercer país en importancia a nivel mundial. Y dije, ¿cómo que el tercero? O sea, le dije, de Sudamérica, no, me dijo, a nivel mundial. Tenemos India, creo que el otro Estados Unidos, y el tercero es el Perú. Y le dije, ¿por interés? No, me dijo, por ventas. A donde más vendemos es acá. O sea que está habiendo toda una revolución silenciosa de agro que obviamente toma tiempo. Hacer agricultura y exportar no es como montar una fábrica de cualquier cosa, ¿no? Sino, digamos, se planta, hay cultivos que toman un año, hay cultivos que toman 2 años, hay frutales que toman más y hay como los pecanos que tenemos que toman 10 años para full producción. O sea que hay que tener un poco de paciencia, pero la revolución está ahí. ¿Qué tanto estamos aprovechando los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea y los otros? A todo lo que se puede, al máximo. Ahí hay a veces un poco un horror en la percepción de lo que se tiene, porque sí, no se están aprovechando los acuerdos comerciales. En realidad los acuerdos comerciales los teníamos antes de los tratados de libre comercio. Teníamos convenios con la Comunidad Económica Europea y teníamos convenios con Estados Unidos bajo diferente forma y diferentes nombres. Entonces se estuvieron aprovechando desde siempre. Entonces cuando se abren los acuerdos comerciales dice, ¿qué pasa? ¿Que por qué no hay más? No hay más porque ya se venían aprovechando, ¿no? Entonces sí se están aprovechando en la medida de lo que se puede y lo que el mercado permite, se están haciendo. Ahora, el tener simplemente beneficios arancelarios no significa que se puede exportar todo, ¿no? Porque hay productos que se producen localmente en diferentes países y por lo tanto son menos susceptibles de ser importados. Y esa es un poco la realidad. No se puede pretender exportar todo lo que los países de destino consumen. Hay cosas que ellos las consiguen localmente a precios menores. Y gran parte del tema ahí tiene que ver no tanto con nuestra competitividad, sino con los precios de transporte. Nosotros somos un país que está pues al otro extremo de los países a los cuales exportamos, que normalmente están en el hemisferio norte o al otro lado del mundo como Asia, y los costos de transporte a veces no son tan competitivos, y eso es lo que cambia un poco la balanza del asunto, ¿no? La Alianza del Pacífico, ¿qué oportunidades representa para el sector? La Alianza del Pacífico es muy interesante porque viene a complementar los acuerdos que ya tenemos con estos países, ¿no? Con Chile, con México, con Colombia. Tenemos acuerdos comerciales, pero lo que va a hacer la Alianza del Pacífico es profundizar esos acuerdos para, sobre todo, digamos, porque el tema arancelario ya está más o menos manejado con los acuerdos que tenemos, pero lo que va a hacer esto va a permitir movilizar capitales, o sea, hacer inversiones en otros países va a ser mucho más fácil, o sea, que nos va a favorecer en todo sentido.
y movilidad también de los trabajadores, y eso también, digamos, en el sentido de que el tema de visas y todo este asunto se maneje de una fórmula distinta, que los aportes que se hagan para pensión o seguro social en un país sean válidos en otro país. Eso va a dar una movilidad enorme de personal, y eso también es una gran oportunidad para traer talentos y para exportar talentos. Sierra Exportadora, ¿cómo quedó al final? Esa es una pregunta que yo quisiera hacerle a usted. El tema de Sierra Exportadora creo que estuvo un poco, fue de repente muy optimista al inicio y de repente manejado con intenciones más políticas que prácticas. Si bien recuerdo, Sierra Exportadora estuvo originalmente planificado para hacer agricultura encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. En realidad lo que debería hacerse es no hacer agricultura encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, sino buscar otras actividades alternativas y convencer a los agricultores que están más arriba de esas estructuras que vengan a otras localidades a donde necesitamos mano de obra, necesitamos trabajo y necesitamos profesionales. ¿El drawback en qué está quedando? Es otra pregunta que quisiera hacer. Es increíble porque justamente en una coyuntura en la cual los exportadores peruanos necesitábamos que se mantenga el drawback o incluso se aumente, como se hizo en la crisis del 2008, este gobierno no sé bajo qué criterio optó por ir por el camino opuesto y disminuirlo. Entonces yo creo que el drawback debería regresar a los niveles que estuvo antes, ¿no? Y está siempre se trabaja políticamente muy mal el tema del drawback, ¿no? Como diciendo, el drawback es casi un pecado, y no, es una devolución arancelaria pura y nada más. Entonces no hay que mirar lo malo ni tener miedo en hablar de eso, ¿no? ¿Qué ocurre con estas experiencias que a veces desaniman a algunos sectores del tema agro, como el caso de la quinoa, que se publicita mucho, sube, tenemos un pico y de repente caemos? El caso de espárragos, me estaba comentando antes de la entrevista que en realidad no ese es el caso, que seguimos siendo uno de los primeros exportadores. ¿Falta planificación del Estado, del privado? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que no podemos hablar de una planificación del Estado, ¿no? Eso no le compete al Estado, eso nos compete a los privados. Lo que sí debería hacer el Estado es tener una información mucho más al día, porque en la medida en la que exista información al día, uno puede tomar decisiones mejores. Si yo sé cuántas hectáreas de quinoa hay sembradas en el país, o cuántas hectáreas de papa hay sembradas en el país, o cuántas hectáreas de cada uno de los frutos hay en determinados momentos, entonces uno puede hacer las decisiones más fáciles, ¿no? En cultivos perennes, como les decimos al espárrago, a la uva, a los palos, o sea, cultivos que tienen que pasar varios años, es más fácil porque las hectáreas plantadas están ahí y hay censos. Pero en los cultivos como la quinoa, que son simplemente por campañas, esa información no existe con la velocidad de vida. Y en el caso específico de la quinoa, lo que pasó es que simplemente se manejó mal ese producto. La quinoa es tradicionalmente un producto de altura. En altura no existen muchos insectos, no existen plagas y no existen pájaros. Cometimos el error de traer este cultivo a la costa, donde existen todas las plagas, donde existen pájaros, donde existen miles de cosas, y por lo tanto tuvo que hacerles aplicaciones de agroquímicos y terminó en lo que hemos terminado, ¿no? Que era problemas de calidad en la quinoa por residuos de agroquímicos. ¿Cómo vamos con el banano, la uva, productos que han comenzado a exportarse con fuerza? A ver, de la pregunta anterior se quedó pendiente el espárrago, y justo antes de la entrevista le decía, no es que el espárrago se caía, el espárrago no está creciendo porque ya ha llegado al ciclo de madurez completa. Hay productos, adicionalmente de eso, hay productos que son más rentables, y por lo tanto los agroexportadores estamos optando por ir a esos productos más rentables. No es que el espárrago lo haya dejado de ser o haya una crisis, no es eso, sino simplemente que al haber productos más rentables se está optando por eso. Pero si revisamos las estadísticas, a ver, espárragos se está manteniendo, uvas está creciendo, paltos está creciendo increíblemente, cítricos está creciendo, casi todos los productos que tenemos están creciendo, quitando el año pasado por una circunstancia puntual de la naturaleza. Pero por ahí el resto de productos están creciendo y al contrario, los ojos del mundo nos ven como una despensa natural, y creo que estamos haciendo las cosas como se deben hacer. Obviamente, digamos, si hay un factor que compete al Estado, si hay dos factores que competen al Estado, uno es infraestructura, necesitamos mejores carreteras, necesitamos mejores puertos y necesitamos mejores aeropuertos. Y el otro es seguridad, ¿no? Porque todas las empresas invertimos
ya no solo en seguridad en los fondos, sino hasta en el transporte y eso. O sea, al no existir seguridad estamos dejando de ser competitivos sencillamente por la cantidad de dinero que tenemos que ponerle para que el producto pueda salir en las condiciones que uno lo despacha. ¿ICA ya llegó a su tope? En ICA tenemos la gran limitación de agua. Tenemos en ICA 3 proyectos para llevar agua a La Pampa que sí dependen del gobierno. Eso es una de las cosas dentro de las infraestructuras que debería, digamos, tomar la batuta y llevarlo a cabo. Si es que logramos, si es que se logran esos 3 proyectos, ICA puede más que duplicar el área de la que tiene actualmente. Si se logra eso. Lo que no se debe hacer, y hay que ser bien enfático en ese mensaje, es que no se puede seguir ampliando frontera agrícola con la limitación de pozos que se tiene. Y eso se está haciendo porque no está viendo el debido control de los pozos. ¿Qué espera el sector de este gobierno? Un poco lo que le dije, esperamos que el tema de que sea muy agresivo en el tema de infraestructura, ¿no? Con todo lo que se está produciendo, sobre todo el tema agrícola es particularmente sensible al tema del transporte, ¿no? Tenemos producción. En fin, en la costa estamos más o menos integrados, pero tenemos producción en muchas localidades de la sierra que no tienen ni siquiera carreteras de salida. Tenemos producciones en la selva, productos que se pudren por no poder ser transportados. Seguimos teniendo un solo aeropuerto internacional. Todo el producto que tenga que ser importado tiene que venir a Lima para ser exportado. Para productos perecederos casi el 70-80% sale por el puerto del Callao, porque solo tenemos Callao y Paita, cuando deberíamos tener otros puertos en el país que nos permitieran hacer eso, o incluso el tema de cabotaje que no está haciendo. El tema de comunicaciones, las comunicaciones no son lo eficiente que deberían ser. Que eso no solo pasa en el sector agrícola, pasa en todos los sectores, ¿no? Estamos en cualquier lado y la señal del celular no llega, el internet no es lo eficiente que debería ser. El tema de recursos hídricos, así como en el caso de ICA hay bastantes otras realidades en el Perú que están los proyectos hechos. Lo único que se necesita es la decisión política de llevarlos a cabo, y son proyectos que son rentables. O sea, acá no se trata simplemente de vamos a hacer esto a ver qué funciona y qué es lo que sale. Son proyectos absolutamente rentables. Entonces lo que necesitamos es que alguien tome la batuta de esto y lo trabaje. Y el otro asunto es el tema fitosanitario, ¿no? Para poder exportar a otros países siempre hay el tema de las barreras, ya no son arancelarias, sino ahora son fitosanitarias, ¿no? Que muchas veces se trabajan simplemente por conceptos no reales sino políticos, porque al país de destino no le interesa que llegue determinado producto porque va a competir con sus mercados locales. Entonces necesitamos un SENASA bastante más agresivo, no solo en la defensa de la sanidad local, que es, digamos, ahora si uno quiere traer plantas o diferentes cosas de otros países para probarlos acá, SENASA es muy agresiva en cuanto a la defensa de la sanidad local. Quisiéramos verlos igual de agresivos en abrir mercados, ¿no? Si nosotros queremos abrir mercados de Japón o Corea están abiertos para algunos productos, para otros no. Deberíamos tener un SENASA absolutamente de la mano con el sector privado, con mayores recursos de los que tiene actualmente, porque tiene recursos limitados, y que nos acompañe al sector privado a abrir todos esos mercados que necesitan no se abran. ¿Han tenido algún nivel de coordinación con el gobierno electo para ver estos temas? Con todos los gobiernos se habla, y siempre se habla en muy buenas relaciones. Nunca he salido de una reunión de SENASA o del Ministerio de Agricultura diciendo esto no va a funcionar. Siempre he salido feliz diciendo, caramba, qué bien, ya lo tienen claro, y al día siguiente y a los 6 meses vamos y volvemos a repetir lo mismo y salgo con la misma sensación de que han captado el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente un tema de decisión. ¿Cómo va en cuanto a sus decisiones de inversión en los próximos 5 años? Nosotros estamos básicamente localizados en nuestra zona de producción, ahora es exclusivamente en el sur, y vamos a iniciar una operación en el norte, casi del tamaño de la que tenemos en el sur, o sea que vamos a duplicar deberíamos estar duplicando lo que tenemos. Y yo creo que en la misma dirección está yendo la mayoría de empresas agroexportadoras, ¿no? Conozco de muy pocas empresas agroexportadoras que no estén creciendo o con planes de crecimiento. En los últimos 10 años, diría, ¿a qué nivel estamos? Porque siempre nos hemos comparado con Chile. ¿En qué nivel estamos de alcanzar esos estándares?
Bueno, lo que pasa con Chile es que Chile nos sigue sacando ventaja en muchos factores, ¿no? Ellos, punto número uno, el sector privado y el sector público trabajan muy de la mano. No hay ministro de Agricultura que se nombre en Chile si no tiene el visto bueno del presidente de la sociedad de la Asociación de Exportadores. O sea, ese es el nivel de relación que hay, ¿no? O sea, y eso es lo que permite que el asunto camine en forma coordinada. Entonces, eso es, en eso por supuesto que nos saca ventaja. En el tema sanitario también ellos son muy agresivos, han logrado que su sistema nacional, el equivalente al SENASA, sea tan eficiente que ya es reconocido por muchas otras entidades a nivel mundial. Entonces, en lugar de estar teniendo que recibir inspectores norteamericanos o coreanos o de diferentes lugares, como nos pasa a nosotros, que tenemos que, para la campaña del mango tenemos que recibir inspectores, para la campaña de la uva tenemos que recibir inspectores de otros países para que ellos certifiquen los embarques. En Chile lo hace su propia. ¿En qué nivel estamos? Porque siempre nos hemos comparado con Chile. ¿En qué nivel estamos de alcanzar esos estándares? Bueno, lo que pasa con Chile es que Chile nos sigue sacando ventaja en muchos factores, ¿no? Ellos, punto número uno, el sector privado y el sector público trabajan muy de la mano. No hay ministro de Agricultura que se nombre en Chile si no tiene el visto bueno del presidente de la sociedad de la Asociación de Exportadores. O sea, ese es el nivel de relación que hay, ¿no? O sea, y eso es lo que permite que el asunto camine en forma coordinada. Entonces, eso es, en eso por supuesto que nos saca ventaja. En el tema sanitario también ellos son muy agresivos, han logrado que su sistema nacional, el equivalente al SENASA, sea tan eficiente que ya es reconocido por muchas otras entidades a nivel mundial. Entonces, en lugar de estar teniendo que recibir inspectores norteamericanos o coreanos o de diferentes lugares, como nos pasa a nosotros, que tenemos que, para la campaña del mango tenemos que recibir inspectores, para la campaña de la uva tenemos que recibir inspectores de otros países para que ellos certifiquen los embarques. En Chile lo hace su propia autoridad local porque ha sabido ganarse ese lugar, y eso es un poco lo que tenemos que replicar. Y obviamente en el tema ellos tienen más tiempo que nosotros en este negocio, entonces tienen un camino un poco recorrido, pero ellos están, la gran diferencia es que Chile ya no crece en sus exportaciones y nosotros estamos creciendo salvajemente, o sea que el volumen lo vamos a alcanzar muy rápido, pero ellos obviamente el conocimiento del mercado lo siguen teniendo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que apurarnos un poco. Muchísimas gracias por la entrevista.